Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio que hemos desarrollado desde Centro I-21 Paraguay, que llamamos One to One, uno a uno, un espacio que nos permite conectarnos con diferentes actores y generar información relevante para la toma de decisiones, tanto para desarrolladores como para actores políticos, para investigadores y, por supuesto, para todos aquellos que estén buscando tomar la decisión más importante financiera en la vida, que es la compra o venta de una propiedad. Así que desde Century 21 estamos para darles una mano generando este tipo de espacios y generando información y compartiendo con ustedes pues, buenas prácticas, experiencias, etcétera. Y hoy me acompaña un amigo realmente de hace varios años. Él se llama Mario Villalba. Mario es politólogo, es urbanista, investigador, y actualmente se encuentra realizando, es candidato, digamos, a un doctorado PhD en gobernanza urbana y desarrollo en la Erasmus University en Rotterdam, Países Bajos. Así que bienvenido, Mario, un gusto saludarte y bueno, conectarnos por lo menos en la distancia. Vos estás, contanos dónde estás ahora mismo. Hola, David. Bueno, un gusto también a todos los que están escuchando. Saludarle acá desde Rotterdam. Yo estoy en Rotterdam, en los Países Bajos. Estoy bueno, acá en el barrio de donde vivo. Salí un ratito a un parque. Estoy bueno, acá un poco pueden ver. Estoy en un área de juegos, de verdad que están y bueno, acá estoy en Rotterdam. Así que un gusto de compartir un poco la experiencia, no solamente de estudiar en Holanda, o sea, los Países Bajos, sino también vivir, ¿verdad? Vivir, porque me mudé acá con la familia y con mi hija, así que un poco compartir toda esa experiencia de lo que es vivir en ciudades bien sustentable. Exactamente, y bueno, la idea un poco de esta conversación, Mario, y a todos los que nos acompañan, es un poco, surge a raíz de la pregunta siguiente, ¿verdad? Asunción y en realidad Paraguay en general, sabemos que se desarrolló con una baja o inclusive para algunos nula planificación, ¿verdad? Creo que Paraguay y Asunción tuvo una planificación urbana en décadas anteriores, pero actualmente con todo el cambio que está teniendo el mundo, con el desarrollo, digamos, de diferentes conceptos como la economía sustentable, el desarrollo urbano sustentable, la ecología, qué tipo de ciudad queremos. O sea, hoy surge claramente una pregunta en medio de este dinamismo que está teniendo nuestro mercado de hacia dónde queremos ir como ciudad y hacia dónde queremos ir como país. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Queremos vivir más relacionados con el mundo, digamos, verde, con los espacios públicos, o queremos vivir más encerrados en nuestras casas, en nuestros departamentos? ¿Hacia dónde está yendo el mundo y qué oportunidades tenemos desde Paraguay nosotros? ¿Qué ventajas competitivas tenemos para poder sumarnos a ciertas tendencias en diseño de ciudades? Entonces, un poco eso es lo que queremos conversar contigo, Mario, pero empezar preguntándote algo un poco personal de cómo surge esta pasión tuya por las ciudades sustentables. Bueno, gracias, David. Sí, o sea, la pasión yo creo que fue creciendo de a poquito desde que era niño, digamos. Yo, ponerle que mis padres en sí, yo soy de Asunción, ¿verdad? Pero yo desde muy jovencito, de los 10, 11 años, me iba en colectivo al colegio, a la escuela. Y entonces experimenté la ciudad un poco de otra manera, ¿verdad? O sea, irme colgado en los colectivos, digamos, viviendo realmente ese caos urbano que muchas veces tenemos en Asunción. Y nada, después lo que sí, algo que me marcó fue que fui a Curitiba, ¿verdad? Cuando tenía 13 años, mi hermano se graduó allá de ingeniero eléctrico y vi poco Curitiba y vi el contraste. O sea, yo tenía 13 años y veo el contraste de Curitiba, cómo está organizado, cómo era el transporte público, cómo eran las áreas verdes, la organización de la ciudad. Y eso ya me llamó la atención. Luego fui a Noruega, terminé el colegio, o sea, terminé el colegio becado en Noruega, y conocí un poco la realidad de los países nórdicos. Pude viajar en tren por varias ciudades de Europa.
Y entonces, un poco ver las ciudades y los distintos tipos de ciudades y cómo se organizan en distintas partes del mundo me llamó mucho la atención. Estudié ciencia política luego en Estados Unidos a partir de la ciencia política me interesé mucho en la política local, eh, porque bueno, me daba cuenta un poco que la democracia solamente en realidad se puede dar si uno puede participar. Y donde uno participa al final es en su ciudad. O sea, uno, por más que seamos todos paraguayos, al final en la ciudad en donde estamos, donde vivimos diariamente. Y con ganas de ese conocimiento que tenía, un poco volcarlo a cómo transformar nuestras ciudades. Y justo me empecé a trabajar en un movimiento que se llamaba Asunción Nos Une, que hacíamos un poco monitoreo de calidad de vida, investigábamos sobre la ciudad, y luego se convirtió en lo que hoy es la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, que es un movimiento de ciudadanos que trabaja por mejorar sus ciudades, por llevar el concepto de ciudad sustentable a muchos municipios. Y yo creo que fue un poco así, fue pasando, viendo esa experiencia de afuera y querer volver a Paraguay y querer hacer esas transformaciones. Mario, vamos, digamos, a entender un poco los conceptos que nos mencionas. ¿A qué te referís cuando hablas de una ciudad sustentable? ¿Qué significa? Bueno, una ciudad sustentable, un concepto viene un poco del desarrollo sustentable, que ya venía un poco de 1970, pero ya en 1989 fue como más fuerte a través de un informe de Brundtland de Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable, que habla de la combinación o el equilibrio, o sea, en realidad el equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la gente, lo social, digamos, los aspectos sociales, los derechos humanos. Entonces, un poco entender, ¿verdad? Que la gente, que haya inclusión social en una ciudad, que haya un crecimiento económico importante, un dinamismo comercial, inmobiliario, pero a su vez que todo eso se haga respetando el medio ambiente y se pueda pensar en las generaciones futuras. O sea, entonces, la lógica es que la ciudad nos sirva a nosotros, pero también sirva a las generaciones futuras, ¿verdad? Un poco de espacios públicos, áreas verdes, movilidad sustentable, por ejemplo, de bicicletas, un enfoque en transporte público, o sea, un enfoque en la gente y en disfrutar la vida urbana, respirar un aire fresco, aire limpio, un poco va en esa línea, digamos. Mario, y bueno, en ese sentido, contanos cómo es tu vida hoy allá en Rotterdam, cómo cambió tu vida, cómo es el día a día en una ciudad sustentable, como decís vos mismo, y cómo impacta eso para una persona en su movilidad, en su día a día, con los chicos. Vos me decías que vos vivís digamos, te fuiste con tu familia que está compuesta hoy por tu señora y tenés una nena pequeña, ¿correcto? Así mismo, una nena, Sofía, de 4 años, mi esposa Florencia, y nada, ambos, tanto con mi esposa, ambos estamos en esto de la ciudad sustentable, el desarrollo, de ser consultores para organizaciones internacionales, para municipios. Y después, bueno, dijimos con la familia, o sea, tanto estamos hablando de ciudades sustentables, queremos irnos a vivir, ¿verdad? Experimentar cómo es andarse o sea, es realmente posible hacer todo en bicicleta, o sea, tipo irte al súper, llevarle a tu hija cuando hay nieve o cuando llueve, ¿verdad? Entonces, y ahí poco a poco, o sea, esa un poco fue la idea y dijimos, bueno, podíamos elegir, o sea, dijimos, bueno, ¿a dónde vamos a postular? Y estuvimos viendo los índices de calidad de vida para familias también. Entonces, todos esos índices indicaban que era o los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, o ya sea Holanda, eh, quizá como Dinamarca. Y bueno, entonces vimos y dijimos, bueno, nos vamos a Holanda, nos llamó mucho la atención y postulamos acá y vinimos para hacer, bueno, vine para hacer un doctorado en la Erasmus University de Rotterdam, que tenía un programa en gestión de ciudades, ¿verdad? Porque yo antes trabajé en el Ministerio de Planificación, o sea, la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Y a mí me venían muchos proyectos de coreanos, de alemanes, de distintos grupos de arquitectura sobre todo, que se metían mucho el tema de la ciudad, ¿verdad? Y generalmente era
cómo planificar, cómo diseñar, digamos, una ciudad y un proyecto urbano. Pero generalmente muchos de esos proyectos no podían avanzar porque no había el gestor urbano, o sea, alguien que lleve adelante, o sea, porque vos podés tener un lindo mapa, digamos, un lindo plano con detalles de cómo se puede ver la ciudad. Pero si ese proyecto urbano, ¿verdad? Si esa perspectiva no tiene un equipo de gestores de recursos, de talentos, se vuelve un poco más o sea, complicado eso. Entonces, vi ese programa porque se enfocaba en la gestión, ¿verdad? Entonces, y en la gobernanza urbana, cómo los distintos actores, el sector privado, el sector público, del gobierno, central, los municipios, la sociedad civil, cómo trabajar y generar estrategias teniendo en cuenta los intereses de los distintos actores. Y fue así que vinimos acá y nada, estamos experimentando eso. O sea, vendimos la SUV, dejamos un poco nuestra vida ya de comodidad de Paraguay y vinimos a meternos en la bicicleta. O sea, yo acá tengo, por ejemplo, en esta bicicleta que tiene como es una bicicargo, ¿verdad? Yo le llevo a mi hija a la escuela, me voy al sur, prácticamente todo, ¿verdad? Y uso el transporte público, el metro, los buses, los trenes. Y entonces voy viendo cada día con mi familia cómo se experimenta eso. Entonces, no solamente de los libros, sino que del día a día, para ver luego cómo estas ideas y estas infraestructuras se pueden implementar o adaptar a la realidad paraguaya. Correcto, pues esa es la otra pregunta que te iba a hacer, ¿verdad? Muy lindo ver todo lo que vos estás, lo que, digamos, el estilo de vida que tenés, pero ¿es algo posible para nuestro país, Mario? Digamos, ¿se puede llegar a ese nivel? ¿Cuántos años le llevó a un país como Holanda llegar a ese nivel de urbanismo, digamos, estilo de vida? Bueno, esas son preguntas que yo también me hacía y con mi esposo nos hacíamos también. Y cuando llegamos acá, o sea, nos enteramos que, bueno, en 1970, por ejemplo, se dio un cambio importante, porque entre 1950 y 1960, acá vino toda la ola del automóvil, ¿verdad? Entonces, antes ellos andaban en bicicleta, pero se hizo un cambio en esa época, cuando estaba un poco todo el auge de, de los automóviles, se empezaron a construir viaductos, se empezaron a construir digamos, un montón de espacio público se empezó a utilizar para estacionamientos, o sea, realmente se empezaba a transformar una ciudad diseñada para los autos. Pero luego de eso, digamos, eh, Está entrecortando un poquitito. también mucho tráfico. Y entonces, aparte de las muertes que había, también la polución, y hubo un movimiento que dijo no, o sea, que esto no es la calidad de vida que queremos tener. Y entonces un movimiento ciudadano empezó a decir, bueno, no, empezó a manifestarse, a decir que paremos sobre todo los asesinatos de niños, decían, porque claro, cuando se cambiaron las políticas, muchos niños empezaron a morir, ¿verdad? En la calle, porque venía un auto, les atropellaba, morían y así empezaron a subir las estadísticas. Y ese movimiento dijo, no, no queremos eso, no queremos una ciudad solamente para autos, queremos una ciudad que se integre a todos, al automovilista, al ciclista, al peatón y que se respete, ¿verdad? Y ahí se hicieron muchos cambios, ahí hubo políticos que tomaron esa agenda y fueron electos en base a esa agenda y se empezaron a transformar las ciudades, ¿verdad? Poco a poco y hoy ya es algo cultural, ¿verdad? O sea, hoy andar en bicicleta, andar en transporte público es como todo el mundo es lo principal, es lo más práctico. O sea, vos O sea, te moves y... la mayoría de las personas tienen bicicleta, no tienen vehículo allá, Mario. No, acá, o sea, lo que yo me di cuenta es que sí, la gente, en la mayoría, o sea, también hay o sea, una gran mayoría que tiene auto particular. O sea, porque el ingreso per cápita es altísimo, ¿verdad? O sea, y también acceder a un automóvil es bastante alto, ¿verdad? También vemos muchas scooters, o sea, se escuchan también por acá, ¿verdad? Que acá en algunos lugares es compartido, ¿verdad? O sea, generalmente vos puedes tener scooter, tener bicicleta,
En algunos lugares se comparte incluso, o sea, bicisenda, automóviles comparten y tienen 30 kilómetros por hora, pero tienen el auto, pero no lo usan todos los días, o sea, lo usan para algunos viajes o los fines de semana, pero no para el día a día, porque no es lo más eficiente, digamos. Y bueno, hay altos impuestos, eh, los costos de estacionamiento, o sea, hay todo un incentivo alrededor de la movilidad sostenible. O sea, sí, requiere un gasto bastante alto pero igual la gente tiene, o sea, la gente tiene el auto, pero no es lo más eficiente. O sea, la ciudad está diseñada para que no sea lo más eficiente. O sea, hoy, para que no sea lo más rápido llegar en auto. O sea, lo más rápido es agarrar tu bicicleta, irte a estacionar a la estación de tren y de ahí moverte. O hacer lo mismo, llevar la bicicleta, unos 10, 15 minutos de ejercicio, después de ahí tomás el bus o tomás el metro. O sea, es la lógica de la multimodalidad. Mario, volvamos un poco al tema de diseño de ciudades, porque mucho de lo que estamos hablando parte del diseño, digamos, que vos cómo preconcebís una ciudad, digamos, y que los habitantes se van adaptando a ese diseño elaborado previamente, ¿verdad? ¿Cuál es el rol, digamos, ahí del gobierno, el rol del desarrollador inmobiliario? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Qué es lo que vos viste en Holanda en ese sentido? Claro, o sea, acá lo que tenemos es que, digamos que, acá te puedo dar un ejemplo, ¿verdad? Concreto. O sea, yo estoy en este barrio, vos ves las casas acá, digamos, Parecían tienen como como galpones grandes, ¿verdad? Son claro, como parecen como fincados galpones grandes. grandes, pero son varias casas juntas. O sea, parece que es una sola casa, pero es básicamente el municipio generalmente, o sea, tiene los terrenos, licita a una empresa privada, ¿verdad? Eh, que viene y gana el diseño de un barrio completo. Y después, eh, cada unidad se va vendiendo a las personas que deseen, o sea, comprarla, ¿verdad? Pero siempre hay en cada barrio, en cada proyecto, algunos de las casas, siempre, o sea, siempre un porcentaje es para viviendas sociales, ¿verdad? Que si vos, o sea, vos ves, no es que la vivienda social es diferente a la otra, o sea, es la misma calidad. O sea, que el empresario, eh, el estudiante y la familia, digamos, que vive en base a subsidios de vivienda, tienen la misma calidad. O sea, esa es una igualdad, digamos, ¿verdad? La diferencia es que, bueno, de acuerdo a tus ingresos, vos puedes postular a un subsidio y entonces una vivienda social se da, o sea, es como que el gobierno intercede para que una persona de escasos recursos pueda acceder a esa vivienda, digamos. Es Y muy interesante esto que mencionas, Mario, perdón que te interrumpa nomás, porque sí, ¿qué es lo que pasa en ciudades que no tienen un diseño? Normalmente el sector privado busca, apunta a un desarrollo, a un segmento particular del mercado, ¿verdad? Entonces, solamente ese segmento, digamos, vive ahí. Y lo que va pasando es que los segmentos más bajos van armando sus mini ciudades, digamos, su villa digamos, toda la zona que nosotros tenemos en el Bañado Sur, Tecarita, entonces se van creando como polos de pobreza. Lo que vos me estás claro. contando es que digamos, en el diseño de ciudades, ellos justamente lo que buscan es no tener esa segregación, sino que estén todos en el mismo ambiente, en el mismo barrio. ¿Cómo funciona eso y qué impacto tiene en el día a día? Claro, acá lo que hicieron es planificar. O sea, uno, la visión es mucho de la igualdad, del acceso. Acá la gente es muy horizontal. O sea, la lógica es construir una sociedad donde todos podamos acceder a los mismos derechos. Entonces, a partir de esa visión, se crean políticas, o sea, porque se requiere esa visión. Y bueno, la ventaja, uno que tenés como desarrollador inmobiliario es que vos tenés todo el plano de la ciudad como de interés, digamos. O sea, no es que es como una zona, por ejemplo, vos podés tener la zona Carmelita o la zona de World Trade Center, es como que solamente ahí parece que puedes invertir. O sea, se te limita, ¿verdad? Porque claro, otros sectores ya no podés invertir como desarrollador, ¿verdad? Eh, porque claro, está concentrada la pobreza o se concentran los guetos, digamos. Sin embargo, si uno planifica para tener esas políticas de integración social, en donde vos diseñás barrios en donde cierto porcentaje tiene que ser para cierto tipo de sector económico,
lo que hace es que todos los barrios sean interesantes para el desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Entonces hoy vos tenés, imagínate que eso pasara en Asunción, ¿verdad? Entonces la zona del Bañado no sería una zona que vos decís, bueno, es solamente para un grupo, solamente podemos hacer viviendas sociales. El mismo barrio San Francisco, o sea, hoy es muy difícil, o sea, que si vos pones solamente, concentrás a personas de un cierto sector social, que una empresa privada, no sé, como internacional como Starbucks quiera venir a invertir hoy ahí, ¿verdad? Porque hay solo un sector económico. Sin embargo, si se pensaba de otra manera, eh, y se invertía, entonces, y había personas de distintos sectores económicos en el barrio San Francisco, doy un ejemplo, entonces la inversión crece, ¿verdad? También la inversión crecería en los bañados, o sea, entonces hay que pensar en territorios, hay ciertos kilómetros cuadrados que va a tener Asunción y no va a cambiar eso, ¿verdad? Entonces, la clave si hacemos ciudades con integración socioeconómica, todas se van a potenciar, la competencia, la inversión va a venir porque tenés mucho más kilómetro cuadrado para invertir, básicamente. Esa es un poco la lógica. Y lo otro es que, digamos, que la gente pueda acceder a vivir a distintos barrios. O sea, acá, pero requiere eso de políticas. O sea, requiere de políticas, por ejemplo, acá en ciertos barrios se estudia el ingreso económico promedio. Y cuando va eso en aumento, se prohíbe que en ese barrio se puedan construir proyectos que sean solamente abiertos al sector privado, o sea, o abiertos a personas que pueden pagar, digamos. Entonces, se aumenta, se aumenta el porcentaje de viviendas sociales de ese barrio. O sea, es como que van cambiando las cuotas. Entonces, eh, por decirte, o sea, en un barrio ya hay 40% de personas de alto ingreso. Entonces, en ese barrio, ponerle Carmelitas, voy a dar otro ejemplo. En Carmelitas hay demasiada gente de alto ingreso viviendo. Entonces, a partir de ahí, todo proyecto inmobiliario, eh, por los siguientes, no sé, 10, 15 años, es para proyectos con alto porcentaje de viviendas sociales. Sí, y así mismo, un barrio donde se está concentrando mayor nivel socioeconómico bajo, se abre a proyectos y se dan permisos municipales para proyectos de desarrollo, de shopping, de otro, de, y abiertos más al privado, el que quiera comprar, que tenga recursos. Entonces, de Claro. esa manera se van generando políticas de integración social. Lo interesante de eso es que si el gobierno va regulando eso y va dirigiendo ese proceso, lo que hace es que, digamos, mantiene una distribución equitativa por un lado de la población, pero por otro lado también se mantiene el valor de las propiedades. Porque imagínate vos tenés un terreno en una zona cerca al lado de la Chacarita o al lado de Tablado, Bañado Sur, lo que sea, y obviamente no es el mismo valor que tu terreno al lado del Shopping del Sol. Pero si vos Claro. de alguna manera dirigís digamos, el desarrollo y la urbanización de esos barrios, puedes mantener durante más tiempo o poder ir, digamos, contribuyendo al aumento también del valor y por consiguiente también a la recaudación de impuestos, ¿verdad? ¿Cómo Así mismo. funciona en ese sentido, Mario, la relación del gobierno con el desarrollo inmobiliario desde la perspectiva de los impuestos y las tasas? Claro, no, o sea, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que va subiendo el valor, ¿verdad? Y ahí o sea, se interviene quizás, o sea, el que tiene más ingresos paga más impuestos, o sea, es un poco esa la lógica, ¿verdad? Pero al pagar más impuestos, sabes que el gobierno va a invertir en proyectos sociales y va a hacer digamos, que eso, de cierta manera, baje la delincuencia, entonces las oportunidades sean para todos, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, acá se tiene muy en cuenta el ingreso, ¿verdad? Y a partir del ingreso va uno pagando en base a eso, ¿verdad? O sea, es como que si más tenés, más pagás, ¿verdad? Pero hay una transparencia que es importante para eso, ¿verdad? Y claro, y entonces, ¿cuál es otra ventaja? Acá, por ejemplo, los holandeses, decir, ¿cuál es el mejor colegio? ¿Verdad? Y el mejor colegio para ellos generalmente te van a decir es el que está cerca de tu casa, ¿verdad? Porque casi todos tienen la misma calidad, ¿verdad? Entonces, eso también se busca. Entonces, vos tenés el mismo colegio, no tenés que trasladarte tanto, ¿verdad? Por ejemplo, en el día a día, hoy vos tenés muchísimo tráfico, por ejemplo, en la ciudad, porque la gente le lleva a sus hijos, ¿verdad? Lleva a distancia 15, 20 minutos, media hora, y eso genera un tráfico innecesario. Si vos tenés todo un tejido social
más barrial, más centrado, en que puedas moverte y todos los servicios tengas en tu barrio, eh, entonces ahí también tiene un efecto directo en la movilidad, o sea, menos tráfico, menos contaminación. Entonces eso también se da, ¿verdad? Y por qué acá también pueden andar en bicicleta y moverse en transporte público, cosas así, porque también la lógica de desarrollo inmobiliario permite que todos los servicios estén en todos los barrios. Entonces un poco va por ahí la Correcto. lógica, ¿verdad? Mario, y bueno, está siempre la discusión de cómo crece una ciudad. ¿Crece de manera vertical o crece de manera horizontal o cómo debería crecer, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia un poco de allá en ese sentido? Y acá, o sea, la experiencia es, hay dos como línea. Una línea urbanística es que la densidad es importante porque concentra servicios, concentra gente, o sea, la demanda, la oferta como que se junta en un espacio más reducido, que eso es bueno, dinamiza el espacio, da más seguridad y todo. Pero por otro lado, si se crece mucho hacia arriba, hay muchos estudios que hablan también de que la cohesión social, la integración, no se da de la misma manera, ¿verdad? Y entonces lo que se ve es ciudades compactas, o sea, lo ideal es las ciudades compactas donde vos puedas tener mucha densidad. Por ejemplo, acá donde estoy son casas así de 2 pisos, ¿sí? Y son casas que están una al lado de otra, digamos, ¿verdad? Y la mayoría de los lugares, los barrios que vos tenés son departamentos ¿sí? Hasta 4 pisos, eh, y básicamente se concentra, es en base al diseño del barrio, del entorno, vos podés concentrar personas sin necesidad que sea tan alto. O sea, sí, ¿sabes? Entonces la clave es cómo generar ciudades compactas, ¿verdad? De 4 o 5 pisos, departamentos, diseñados de una forma de que haya, digamos, el encuentro de las personas, los espacios públicos en medio, las bicisendas, acceso al transporte público, a parques, a escuelas, pero concentrar de una manera inteligente la densidad, no torres Vale. de 50 pisos, o sea, un poco, ese no es el enfoque más en barrios de vivienda. Eso sí se deja más para las zonas de desarrollo de negocios, donde no es para vivir así, sino que más para hacer oficinas, sí, ahí la lógica de la altura es un poco más alta, ya. Sí, Mario, y es después está, más pisos. está el dilema también, que me gustaría un poco saber tu perspectiva, el dilema de los espacios verdes, ¿verdad? Acá hay una tendencia como que yo quiero mi patio, ¿verdad? El patio para mí, para mi familia, donde yo tenga mi privacidad, ¿verdad? Y me hablas que en un modelo de ciudad de casas compactas, obviamente eso es mucho más difícil. Entonces el rol en los espacios públicos es más vital, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Digamos, ¿crees que eh, son más de la perspectiva de más espacios públicos, menos espacios privados? ¿Hacia dónde están las tendencias, y cómo nos ve a nosotros encaminados hacia ahí? La tendencia es que en casi todos los países la persona de altos ingresos económicos quiere estar cerca de los espacios verdes. O sea, quiere salir a caminar, a pasearle al perro, salir con los niños a un parque. O sea, le gusta eso en general, ¿verdad? Entonces va a buscar eso y aumenta realmente la calidad de vida cuando uno tiene áreas verdes. Entonces, un poco, y también lo que hace es que sube el valor de la propiedad. O sea, y el valor de la propiedad en términos económicos, pero también sube el valor de la calidad de vida de la gente. Entonces, yo soy partidario de que se generen muchos espacios públicos, o sea, que se diseñe pensando en cómo priorizamos. O sea, yo creo que es mejor vivir en eh, menos espacio, digamos, en un departamento de 70, 90 metros cuadrados, pero si tenés un parque enfrente, ¿verdad? Si podés salir y tener el patio afuera, o sea, o patios compartidos, o sea, tenés una manzana, o sea, en Barcelona, por ejemplo, tienen manzanas en medio de distintos barrios, o sea, está como pensado de otra manera. Entonces, yo creo que la clave es, o sea, ¿qué es lo que permite eso, verdad? Si nosotros podemos tener más espacio público, eh, no necesariamente vamos a querer tener casas tan grandes, ¿sí? Hoy queremos tener casas tan grandes y queremos tener patios porque no tenemos espacio público en Asunción, por ejemplo.
Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que vos puedas crear unidades más pequeñas y puedas ofrecer al mercado a precios más bajos, ¿verdad? Hoy vos, la unidad que tenés a 90.000 dólares, un departamento, 70.000. Si vos podés, o sea, ofrecer, ¿verdad? Que las familias puedan tener espacios más chicos, como desarrollador, ¿verdad? Podés generar esa oferta. Entonces, claro, tenés más espacio verde, podés tener más clientes porque el espacio, digamos, físico de la casa se vuelve más pequeño. Hoy mucha gente migra a Luque, a San Lorenzo, a Limpio, porque no tiene suficiente espacio y espacio verde, entonces quiere una casa grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tenemos buenos espacios públicos y bueno, y tengo que estar en un departamento, quizás no me vaya a comprar una casa grande con patio a San Lorenzo o a Limpio, a Capiatá, porque tengo y puedo acceder, puedo comprar un terreno más pequeño, un departamento en un área y eso le da vida a la ciudad, ¿verdad? Y Asunción, desde 1992 fue perdiendo población, o sea, se mantuvo, o sea, 500.000 habitantes nos fuimos creciendo. Y eso porque la gente, o sea, el joven, no ve opciones de vivir en la ciudad, o sea, quiere también su casa como la tenían sus padres y como que no se crean modelos de ciudad más compartidos, ¿verdad? Y los precios van a seguir subiendo porque la demanda de las ciudades va aumentando, entonces no tenemos otra que adaptarnos a nuevos estilos de vida donde las casas sean un poco más chicas, pero los espacios públicos sean cada vez más atractivos, ¿verdad? Y los servicios, entonces al final uno elige la vida urbana en lugar de la vida suburbana que requiere que te desplaces 1, 2 o 3 horas por día, ¿verdad? Que ese tiempo lo puedes utilizar haciendo otras cosas, ¿verdad? Correcto. Mario, para ir terminando un poco, no quiero tampoco quitarte demasiado tiempo y me parece súper interesante lo que estamos hablando. Entonces, digamos, si tenemos que hacer digamos, una conclusión, redondear un poco lo que hablamos, ¿qué tipo de ciudades necesita nuestro país, Mario, de todo lo que ya has visto a nivel internacional? ¿Y cuáles son las ventajas comparativas que tenemos como país que podríamos explotarlas más en este camino hacia el diseño de una ciudad sustentable? Claro, yo creo que algo que tenemos, sí, tenemos mucho espacio verde en Paraguay, tenemos muchas áreas verdes, tenemos que aprovechar el contacto que tenemos con el río, por ejemplo. Eso es algo muy importante, pero que tenemos que usarlo de manera estratégica, ¿verdad? Ahora se está haciendo por ejemplo, la Costanera Sur y se puede aprovechar un montón de eso para hacer no sé, un Central Park, digamos, por dar una idea, en esa zona, ¿verdad? Áreas verdes, espacios. O sea, sí poder generar urbanización, pero pensar desde otra lógica. O sea, hoy se piensa solamente cómo le reubicamos a la persona que está en el bañado ahí, ¿verdad? Pero no, acá hay que pensar de manera mucho más visionaria, en donde si, mira, ¿qué persona no querría ir a vivir, tener una vista al río, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces pensar estratégicamente cómo podemos integrar distintos sectores sociales en este tipo de proyectos, ¿verdad? De ciudades mixtas socioeconómicamente, ¿verdad? O sea, yo creo que en Paraguay, dentro de todo, si bien tenemos distintas clases sociales, podemos todavía vivir de manera integrada, pero se necesitan políticas que permitan eso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí lo verde, la conexión al río, la cuestión de la tolerancia social, de cierta manera que tenemos los paraguayos, eso es importante. Y tenemos una población joven, ¿verdad? Altísima población joven. Tenemos que cambiar los hábitos de esa población joven, que realmente quiera vivir en departamentos, quiera vivir en espacios públicos, quiera usar la bicicleta, quiera usar el transporte público. Entonces yo creo que, o sea, esa juventud yo creo está abierta a nuevos estilos de vida. Eh, Tenemos cada vez más gente que sale afuera y conoce otros modelos. Y la clave es poder integrar eso. O sea, yo creo que ahí, yo creo que Asunción tiene un potencial, toda su área metropolitana tiene un potencial enorme. Si mejoramos, yo creo, el transporte público, mejoramos ciertas gestiones básicas del agua, la gestión del agua en el sentido de inundaciones, si gestionamos un poco los servicios de recolección de residuos sólidos, y trabajamos en una estrategia buena de espacios públicos, de desarrollo inmobiliario, o sea, sí juntándole al desarrollador inmobiliario, juntándole al político, juntándole a la sociedad civil y juntando también a la gente
a los usuarios, digamos, a los ciudadanos, en que piensen qué tipo de ciudad quieren, ¿verdad? Y yo creo que por ahí vamos. Yo creo que tiene mucho potencial. Se puede, hay mucho terreno, mucho terreno ocioso, pero que si hay visión, pensemos en cuántos barrios inclusivos, sustentables podemos armar y pensemos cuánta inversión puede venir a Paraguay si pensamos con otra lógica. O sea, no la lógica de acá un grupo, un gueto para ricos y un gueto para pobres, sino que todos los barrios sean oportunidades de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Yo creo que a eso tenemos que apuntar y tenemos que apuntar con proyectos sociales que permitan ciertos subsidios para personas, ciertos recursos y hasta cierto punto y que eso también dinamice a la economía, ¿verdad? O sea, que yo creo que hay mucho potencial, hay mucha gente con conocimiento, buenos urbanistas, buenos desarrolladores. La clave es justamente esos estrategas urbanos que junten un poco y que trabajen en juntar a los distintos actores y al final nos pongamos en una misma visión, ¿verdad? Yo creo que el desarrollador, el municipio, el gobierno central, los ciudadanos tenemos los mismos intereses de mejorar nuestras ciudades y no vernos como de manera antagónica, sino que al contrario, juntarnos y decir, bueno, ¿cómo podemos construir juntos? ¿Verdad? Yo creo que ese es el camino. Eso es lo que hicieron en Holanda, lo que hicieron en otras ciudades y países. Y toca iniciar, yo creo que toca iniciar, pero hay mucho potencial, yo confío en él. Genial, Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo y me quedo con el mensaje final en realidad. Estas preguntas de qué tipo de ciudad queremos para nuestro país, ¿verdad? ¿Qué diseño de ciudad queremos? ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Cómo queremos que nuestros hijos vivan? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos ahora y como decía Mario, empezar a trabajar juntos, unir, digamos, a los diferentes actores, porque hoy un poco la percepción puede ser que cada uno está trabajando de manera independiente en su ámbito con lo que puede, pero si nos acercamos un poco más, si empezamos a unir todo el mundo del urbanismo con el desarrollo inmobiliario y nosotros del servicio de intermediación inmobiliaria podemos actuar como conectores justamente de estos sectores, podemos empezar a hacernos las preguntas más importantes y responder qué tipo de ciudad queremos para nosotros y para nuestros hijos. Así que, Mario, te dejo unas últimas palabras de despedida, algún cierre final que quieras hacer y después te liberamos. Muchísimas gracias ya por tu tiempo. Ya, muchísimas gracias. Yo creo que algo importante es, bueno, sí, coincido contigo, elegir la elección de elegir tu casa es una de las más importantes, ¿verdad? Pero queremos elegir esa casa y al salir de nuestra casa poder disfrutar en el barrio, en la vereda, en la plaza, o sea, eso también tiene que ser parte de esa elección, ¿verdad? Y eso, digamos, se construye de manera colectiva y organizándonos. O sea, por más recursos que tengamos, si no nos involucramos políticamente en mejorar nuestro municipio, vamos a tener una muy linda casa, pero sin un entorno. Creo que se colgó Mario, pero bueno, estábamos llegando al final de nuestra conversación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les dejo ahora a ustedes responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de ciudad quiero y qué puedo hacer para empezar a involucrarme más y a sumar y a unir los diferentes actores que se encuentran dentro del sector inmobiliario en nuestro país? Desde Paraguay, desde Century 21 Paraguay van a contar siempre con un aliado, con una empresa que va a estar buscando siempre brindarles el mejor servicio y ayudarles en este proceso de la decisión financiera más importante de su vida, que es comprar o vender su propiedad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos muy pronto en un capítulo más de One to One. Hasta luego.